La interacción con los textos fomenta en los niños pequeños el interés por saber qué se dice en ellos, aun cuando no sepan leer como lo hacen las personas alfabetizadas. Los niños construyen el sentido de un texto observándolo, elaborando hipótesis e ideas que, a manera de inferencias, reflejan la capacidad que ellos tienen para elaborar explicaciones a partir de lo que ven que está escrito. Estas son precisamente las capacidades que constituyen el fundamento del aprendizaje de la lectura y de la escritura. ¿Qué hacer en la educación preescolar para que los niños vivan experiencias que los hagan comprender para qué se lee y para qué se escribe? Conocer qué hacen la maestra y los niños en el aula al trabajar en el campo del lenguaje y comunicación fue el objetivo de una investigación que realizó la doctora Emilia Ferreiro como parte de la reforma en la educación preescolar. Más allá de un reporte escrito sobre los resultados de esta investigación, la doctora Ferreiro muestra y comparte con ustedes, maestras, maestros, algunas de las experiencias del trabajo en aula que ella logró captar durante el desarrollo de su investigación. A lo largo del proceso de reforma, hemos constatado que el análisis de la práctica constituye para los maestros un proceso y un recurso que promueve el aprendizaje profesional. Analizar prácticas reales, fijándonos en lo que hace la maestra, en lo que eso provoca que hagan los niños, nos ayuda a identificar qué hacer, qué no hacer o qué hacer mejor para que los niños aprendan. En este programa, la doctora Ferreiro nos presentará el material producido a partir de su investigación y este material será próximamente editado por parte de la Secretaría de Educación Pública como un material de apoyo para el análisis de las prácticas pedagógicas en torno al uso de los libros en la educación preescolar. Emilia Ferreiro nació en Argentina, aunque reside en México desde hace 30 años. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Ginebra, Suiza, donde tuvo el privilegio de formarse como discípula de Jean Piaget, uno de los más grandes psicólogos y epistemólogos del siglo XX. Sus investigaciones sobre psicogénesis de la escritura en los niños le han valido gran reconocimiento internacional. Ha recibido 7 doctorados honoris causa, 5 de universidades argentinas, 1 de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, Brasil, y 1 de la Universidad de Atenas, Grecia. 2 gobiernos latinoamericanos le han conferido distinciones por su labor educativa. En 1997 recibió, por parte del gobierno de Venezuela, la Orden Andrés Bello en el grado Banda de Honor. En el año 2001, el gobierno de Brasil le entregó la Orden al Mérito Educativo en el grado de Gran Oficial. En México, el trabajo de Emilia Ferreiro es reconocido en el más alto nivel. En 2009, el Sistema Nacional de Investigadores la designó Investigador Nacional Emérito. Un año más tarde, en 2010, recibió la misma distinción por parte de la institución donde se desempeña desde su llegada a México. Fue nombrada como investigador emérito del CINVESTAB. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados y traducidos a distintas lenguas. Su bibliografía está conformada por una amplia lista de libros, artículos en revistas especializadas y capítulos de libros. El trabajo de Emilia Ferreiro refleja un serio compromiso con el desarrollo educativo de los niños. Este mismo compromiso está presente en su labor como formadora de nuevos investigadores y de los profesionales de la educación. Los libros en preescolar. Emilia Ferreiro. En el ciclo escolar 2008-2009 hicimos a pedido de la Dirección General de Desarrollo Curricular de Educación Preescolar una investigación
con el objetivo de comprender qué estaba ocurriendo realmente en la práctica de las educadoras y los educadores con el desarrollo del lenguaje oral y el acceso a la lengua escrita. El foco de esa investigación consistió en indagar lo que estaba ocurriendo en el trabajo cotidiano y realizamos muchas filmaciones de día escolar completo en varios estados, en grupos de segundo y de tercer grado. Las educadoras y educadores filmados no fueron seleccionados por el equipo de investigación, sino por las autoridades de cada entidad federativa. Solo les pedimos que hicieran una lectura en voz alta del libro que escogieran, una actividad de desarrollo de la lengua oral y una actividad de desarrollo de la escritura, las que ellas decidieran y en el orden en que quisieran. Las educadoras y educadores sabían que esas imágenes iban a ser estudiadas y analizadas por el equipo de investigación y también sabían y dieron su consentimiento por escrito para que pudieran ser utilizadas con fines educativos. Precisamente el material que aquí estoy presentando consiste en fragmentos seleccionados de esas filmaciones que estarán disponibles bajo la forma de estos DVDs que aquí tengo delante. En la contraportada de este material se dice: las imágenes de estos DVDs han sido seleccionadas con el propósito de provocar la reflexión. Quienes aceptaron ser filmados en condiciones reales merecen nuestro respeto, ya que muestran gran compromiso con su tarea docente. Es un material para ser utilizado en las acciones de capacitación continua con un propósito específico: analizar la práctica de otro educador, otra educadora, para reflexionar sobre la propia práctica. No se trata en ningún caso de modelos a ser copiados. No se trata de calificar, ni mucho menos de descalificar. Se trata de aprender a pensar a propósito de la práctica y de decir cosas como estas. Ella lo hizo o él lo hizo de esta manera. Y yo, educadora, ¿cómo lo hago? Si me filmaran a mí, ¿qué se vería? ¿Qué efectos tendrá en el aprendizaje de los niños hacerlo de tal o cual manera? ¿Qué están aprendiendo los niños en esta situación particular? Las imágenes permiten algo más que los registros escritos. Por ejemplo, permiten ver la secuencia filmada atendiendo a lo que hace la educadora y luego volverla a ver atendiendo a lo que hacen los niños. Permiten comparar dos educadoras conduciendo la misma actividad, pero de maneras muy diferentes. Está claro que las educadoras realizan actividades sugeridas en el programa, pero la manera de hacerlo es lo que ahora nos importa. Y nos importa para seguir avanzando en la obtención de los logros que se espera del nivel preescolar. Este conjunto de 3 DVDs están centrados en el uso de las bibliotecas de aula. El uso de la biblioteca de aula en preescolar es una de las acciones más significativas a largo plazo que se hayan emprendido. Las bibliotecas de aula en preescolar constituyen uno de los pilares renovadores de la función del preescolar, que deja de ser un nivel puramente lúdico para convertirse en el primer nivel de la educación básica y que por lo tanto tiene objetivos de aprendizaje. Pero aprendizajes placenteros, aprendizajes que respetan la evolución psicológica, emocional, física y social de los niños de 3 a 5 años. En un país todavía marcado por fuertes desigualdades internas, las bibliotecas de aula están democratizando el acceso a la lectura y los libros desde el inicio de la escolaridad. La biblioteca de aula ocupa un lugar destacado en todos los planteles filmados. Tiene un espacio bien delimitado con estantes de exhibición
o estantes de tipo cajón, ambos a la altura de los niños. Y las educadoras están haciendo un uso cotidiano de esas bibliotecas de aula, mientras los niños disfrutan enormemente tanto de la lectura en voz alta como de los tiempos libres en los que pueden explorar a voluntad un acervo variado y atractivo. Mantener, reponer y enriquecer periódicamente estas bibliotecas de aula es una prioridad absoluta. Como los libros se usan y circulan entre la escuela y la casa, aunque todos los cuiden, hay inevitable deterioro, lo que obliga a sostener acciones de sustitución o reemplazo de un título por otro, es decir, renovación de los acervos. Los libros en preescolar. Emilia Ferreiro. El primer DVD está dedicado a la organización de las bibliotecas de aula y a la organización del préstamo a domicilio. La valoración de los libros por parte de los niños es notoria en las imágenes, y eso pone de manifiesto un trabajo continuado de las educadoras y los educadores. La lectura en voz alta de esos libros es frecuente y todos los niños observados mantienen una actitud de enorme interés en estos momentos privilegiados de lectura en voz alta. El préstamo a domicilio, en algunos casos, está muy bien instalado y en otros razonablemente instalado. Por eso es que puede ser de sumo interés analizar secuencias filmadas que muestran distintas maneras de organizar el préstamo de libros. Porque la vinculación de los libros entre la casa y la escuela constituye un vínculo con las familias, quienes también son invitadas a leer en el ámbito familiar. Este es un ejemplo de una de las secuencias que se pueden analizar. El educador en cuestión tiene expuestas, exhibidas, las reglas para el cuidado de los libros y el préstamo. En este momento, en esta imagen, está señalando una de las reglas: lea el libro Mi Mamá. Evidentemente, se puede discutir por qué esa mención tan enfática de la mamá como lectora. En la familia puede haber otros lectores potenciales que no sean necesariamente la mamá. Otra de las reglas que aparecen ahí es no romper los libros, no olvidar el libro en el camión. ¿Cómo organiza este educador la situación? Tiene una cartulina con una serie de bolsas en donde están las credenciales de lector de los niños. Digo, obviamente, credenciales de lector. Y además tiene una serie de tarjetas en blanco, que son las que va a repartir a cada niño para que, una vez escogidos los libros, ellos mismos escriban en esas tarjetas el nombre del libro que se van a llevar. Y en el reverso pongan su propio nombre para razones de identificación. El maestro está mostrando las tarjetas que va a repartir. Los niños están atendiendo a las explicaciones y luego van todos a la biblioteca a escoger el libro que se van a llevar a la casa. Lo que continúa es una actividad bastante larga que tiene que ver con la copia del título del libro. Las situaciones de copia son frecuentísimas en las escuelas tradicionales, pero suelen ser copias sin mucho sentido. Esta es una copia con sentido porque se trata de fijarse en cuál es el libro que se ha escogido para llevar a la casa. Ya el hecho de determinar dónde están las letras que constituyen el título es una tarea interesante, porque en general la instrucción que dan las educadoras y los educadores es: el título es lo que está con letras grandes. Pero
hay tantas diferencias tipográficas que a veces hacen que, como en este caso, una parte del título, 2 palabras del título están con letras más grandes que las otras palabras del título. Entonces, letras grandes, pues no solamente eso. Los niños le prestan mucha atención a la tarea y, como insisto, las diferencias tipográficas son muy grandes, pues hay que reconocer las letras conocidas en variantes desconocidas. Y eso no tiene nada de una copia mecánica, de una forma. Aquí se ve, espero que se pueda ver, como la niña ya está escribiendo su nombre, no al reverso, sino debajo. Y después hay ciertas situaciones que son particularmente complicadas, como en el caso de este libro, en donde se juega con la posición de las letras, volando del revés, pero justamente se genera una situación complicadísima desde el punto de vista de la copia para el niño. O en este otro caso, en donde también, por razones de diseño gráfico, se escriben las letras en forma circular. Y en las imágenes que están grabadas se ve como un niño tiene una dificultad enorme para decidir, en este caso particular, dónde está el título, qué es lo que tiene que copiar. Y lo que termina copiando son las letras que están organizadas en una secuencia lineal abajo de todo, que en realidad es el nombre del autor, que es lo que está haciendo aquí. Y luego viene el educador que ha estado apoyando a los distintos niños y le explica que en realidad pues ese no es el título que tenía que copiar. Aquí sigue el trabajo del educador con el niño. Y ¿qué pasa después? Toda esta actividad lleva bastante tiempo. Y ya se acerca el momento del recreo. Entonces, el educador recoge los libros, recoge las credenciales, las organiza y después, al final del día escolar, les presenta a los niños los distintos libros que han sido seleccionados para que cada quien identifique el que ha sido objeto de elección por parte suya. Como se puede observar, es una actividad conducida de tal manera que exige un tiempo escolar prolongado, bastante prolongado. Es simplemente un ejemplo de lo que se puede discutir en términos de cómo organizar este tipo de actividad y compararlas con otras que tienen una organización marcadamente diferente. Los libros en preescolar. Emilia Ferreiro. Asistir a la lectura en voz alta de textos apropiados para la edad es algo de lo que carecían muchos niños. La importancia de escuchar leer en voz alta ese tipo de materiales ha sido constatada reiteradamente por investigaciones. Cito como un ejemplo una importante declaración hecha en 1998 por 2 influyentes organizaciones norteamericanas, la International Reading Association y la National Association for the Education of Young Children. La declaración conjunta dice lo siguiente: la actividad más importante para lograr la comprensión y las habilidades esenciales para el éxito en lectura resulta ser la lectura en voz alta a los niños. Fin de la cita.
A los 4 o 5 años no se puede apostar a la versión electrónica del libro o a bibliotecas virtuales. El libro en papel, bien ilustrado y bien impreso, es el elemento esencial para introducir a los niños a la cultura escrita. Un libro impreso tiene textura, tiene olor, se lo puede abrazar, se puede ir a la cama con él como si fuera un osito de peluche. Por ahora una computadora no permite ese tipo de abrazos. Claro que hay muchos libros y bibliotecas infantiles disponibles en Internet que pueden complementar los acervos, pero sin sustituir al libro bien impreso en papel a estas edades. Algo muy positivo en todas las filmaciones es que el grupo escolar manifiesta una atención sostenida, cualquiera sea el estilo de la educadora para leer. Eso a condición de que se trate de una narrativa. Insisto, cualquiera sea el estilo de lectura de la educadora, todos los niños están casi de inmediato conectados y expectantes. En casi todas las filmaciones se observa un evidente cambio de actitud de los niños en el momento en que aparecen preguntas de comprensión. Y eso es un tema que merece ser discutido durante las sesiones de capacitación. En estos materiales hay abundantes ejemplos para contrastar educadoras que no permiten interrupciones durante la lectura con otras que escuchan los comentarios espontáneos de los niños y elaboran sobre ello, tanto como hay otras educadoras que interrumpen la lectura pidiendo a los niños que anticipen lo que sigue. Y también hay, en las filmaciones presentadas, abundante material para contrastar lecturas muy expresivas, casi teatrales a veces, con otras que son más sobrias. Y como todos estos aspectos acerca de cómo hay que leer a los niños son aspectos polémicos, las imágenes pueden ayudar a suscitar reflexión e intercambio de ideas y experiencias. Una de las educadoras filmadas está leyendo La sombra del oso. Escoge el libro de la biblioteca de aula y de paso podemos ver una biblioteca de aula muy bien provista en una escuela que, por cierto, estaba en condiciones muy precarias. Se sienta muy cerca de los niños sentados en un tapete, y comienza la lectura, una lectura en donde trata de hacer varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, el libro permite plegarlo de tal manera que los niños vean la imagen en un lado mientras ella tiene el texto mirando hacia sí, y eso lo hace en algunas páginas. En otras páginas despliega el libro y a veces hace trabajar sobre la imagen, a veces señala dónde está leyendo. De hecho, no tiene un modo homogéneo de hacer el trabajo de lectura, sino que va variando en el curso de la lectura. Los niños, como se puede observar, están súper atentos. Este es un momento en donde la educadora señala una parte de lo que está leyendo, y estas son imágenes en donde la educadora recibe el comentario de los niños. Por ejemplo, con respecto a esta imagen, uno de los niños dice: parece que la bruja está asustada. Y la educadora pregunta: ¿por qué dices eso? Y ahí hay algunos comentarios. Y también la educadora se permite reaccionar ella misma frente a algunas imágenes. Por ejemplo, en esta imagen en donde está el conejo llamado Víctor, la educadora comenta: creo que Víctor estaba temblando. Ahora, lo más singular en este caso es que
la educadora atrae la atención de los niños hacia palabras cuyo significado desconocen. Y entonces, esas palabras van a formar parte de palabras nuevas para investigar, que la educadora va a escribir y poner en un lugar visible. En este caso, las palabras nuevas son avellana, botín, cobertizo y autora, y en el lado izquierdo aparece una palabra nueva, pero del día anterior. Esto es extremadamente importante porque la información que está transmitiendo la educadora a los niños es que leyendo pueden encontrar palabras que aún no saben usar. Pero además, ¿dónde vamos a encontrar el significado de esas palabras? Es que un libro remite a otros libros, diccionario en este caso, y eso ayuda a seguir aprendiendo. Por lo tanto, les está diciendo que la lectura de ficción puede combinarse con elementos de lectura informativa. Más aún, es muy singular lo que hace esta educadora al final de la larga secuencia, porque se trata de una historia en donde una bruja roba sombras. Y la educadora se plantea si es posible, en la realidad, robar sombras. Lo cual desata una serie de comentarios y la educadora les hace hacer una serie de mini experiencias en el contexto donde están, ni siquiera pueden salir al patio porque ni patio hay en esta escuela, de buscar la sombra, hacer la sombra de la mano, ver si realmente alguien le puede robar la sombra a alguien, como hacía la bruja del cuento. Aquí están todos haciendo la prueba de encontrar la sombra de la mano. Y termina sugiriendo ir al espejo para distinguir entre el reflejo y la sombra. Es el único ejemplo que filmamos en donde la educadora aprovecha una lectura de ficción para hacer la distinción entre realidad y fantasía, y muestra que el vínculo entre realidad y fantasía se puede ejercitar a raíz de cualquier texto leído. Me parece que es una situación muy buena para reflexionar. Ahora, antes de llegar a este final, esta educadora trabaja una situación oral que ha sido muy recurrente en muchas de las filmaciones que obtuvimos y que tiene que ver con el asunto de inventar un final diferente para la historia que se acaba de leer. Eso se presenta como si fuera una actividad muy fácil, siendo que es una actividad muy, pero muy difícil. Es fácil inventar un final que tiene poco que ver con la historia, y en cambio es muy difícil tener en cuenta la historia total, los personajes y demás para inventar otro final. Entonces quiero leerles lo que pasa en este mismo grupo escolar cuando, antes de las experiencias sobre la sombra, les sugiere inventar otro final. Primero la educadora dice: Ceci, si tú fueras la autora del libro y le pudieras cambiar ese final, ¿cómo te gustaría que terminara este cuento? ¿Puedes inventar un final diferente? Ceci, nada, no responde. Prueba con Lisbeth, mismo resultado, nulo. Prueba con Karim, tampoco. Hasta que finalmente Aurorita sí responde y dice que una princesa tuviera una mascota gatito, algo que obviamente no tiene nada que ver con la historia que se ha leído, pero le da pie para que otro niño diga: nada más que un príncipe vino a salvarla, y otro enganche: nada más que una bruja los separó.
Y la educadora dice, obviamente, pero ese sería otro cuento diferente. De este cuento de la sombra del oso, ¿cómo podríamos inventar un final diferente? Entonces un niño dice, que le mordieran a la bruja en el dedo. ¿Cuál dedo? En el gordo. ¿Y quién le iba a morder? Una serpiente. Y alguien dice, y el final quiero que sea que la bruja se moría. ¿Por qué? Porque era mala. Sí, obvio, en los cuentos las brujas son malas y el destino de los malos es morirse en los cuentos para niños. Pero alguien encadena, se moría porque un cocodrilo se la comió. Y la educadora, ¿y de dónde salió ese cocodrilo? Del pantano. ¿Y la serpiente de dónde salió? De su cueva. ¿De la cueva de la serpiente o de la casa de la bruja? De la cueva. Y en ese momento que la educadora, en lugar de parar, porque ha desatado totalmente la imaginación infantil, dice, ¿qué más hubiera pasado? Y entonces alguien dice que saliera un dinosaurio y la pisara. Bueno, la educadora concluye, pobrecita bruja, le iban a pasar muchas tragedias. Bueno, esto es lo que suele ocurrir cuando se pide un final diferente para la historia. Lo que pasa es que no aparece un final diferente, aparece otra historia. Es una tarea muy difícil, sobre la cual, si se quiere hacer, hay que trabajarla y sería excelente poder discutir de qué manera en sesiones de capacitación, apoyándose en las imágenes que están a disposición.